Esto no lo sabías. El hombre que fue atravesado por un acelerador de partículas. En 1978, en la Unión Soviética, el físico Anatoly Bugorsky trabajaba en el acelerador de partículas U-70, una de las máquinas más poderosas del mundo en ese momento. Un día, mientras revisaba un componente, un fallo en el sistema dejó la máquina en funcionamiento. Bugorsky se inclinó para mirar adentro, y un haz de protones, viajando casi a la velocidad de la luz, le atravesó la cabeza. El rayo entró por la parte trasera de su cráneo y salió por su nariz, dejando una línea de destrucción microscópica a través de su cerebro. No se escuchó explosión, no hubo sangre, solo un destello de luz que él describió como más brillante que 1000 soles. Los médicos esperaban una muerte inmediata, pero Bugorsky no murió. Con el paso de los días, su rostro del lado izquierdo quedó paralizado, sin expresión. Su capacidad auditiva se perdió parcialmente, pero su mente seguía intacta. No solo sobrevivió, sino que terminó su doctorado y continuó trabajando como científico durante años. Bugorsky vivió con una parte de su cerebro marcada por la radiación extrema, en una dosis que debería haber sido letal. Su historia nos enfrenta a una pregunta inquietante. ¿Qué tan lejos puede llegar la resistencia del cerebro humano cuando la ciencia se convierte en accidente? El hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945, un ingeniero japonés llamado Tsutomu Yamaguchi estaba terminando su viaje de trabajo en Hiroshima. Era un día cualquiera hasta las 8:15 de la mañana. El cielo se iluminó con un destello blanco. La primera bomba atómica de la historia acababa de explotar. Yamaguchi fue lanzado al suelo, quedó temporalmente ciego y con quemaduras en la mitad del cuerpo. Aún así logró ponerse de pie y sobrevivir al infierno que acababa de desatarse a su alrededor. Con el cuerpo vendado, decidió regresar a su ciudad natal, Nagasaki, para reunirse con su familia. Llegó 2 días después. El 9 de agosto fue a contarle a su jefe lo que había visto en Hiroshima, pero el hombre no le creyó. En ese mismo momento, otra luz blanca llenó el cielo. Era la segunda bomba atómica. Y Yamaguchi estaba ahí otra vez. Quedó herido nuevamente, pero volvió a sobrevivir. Vivió hasta los 93 años, convirtiéndose en un símbolo viviente del horror nuclear. Fue el único sobreviviente reconocido oficialmente por el gobierno japonés como víctima de ambas bombas. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿cómo se sigue adelante después de ver el fin del mundo 2 veces y seguir vivo? Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta supervivencia. La joven que sobrevivió 11 días en la selva. El 24 de diciembre de 1971, el vuelo comercial Lanza 508 sobrevolaba la selva peruana, cuando una tormenta eléctrica lo alcanzó. Un rayo impactó el ala y el avión se desintegró en el aire. De los 92 pasajeros, solo uno sobrevivió, Julian Koepke, de 17 años. Julian cayó desde 3000 metros de altura, aún sujeta a su asiento. Despertó horas después, sola, rodeada por la selva más densa del continente. Tenía la clavícula rota, heridas profundas y estaba a kilómetros de cualquier rastro humano. Recordó una enseñanza de su padre: si te perdés en la selva, seguí el curso del agua. Siempre lleva a algún lugar. Durante 11 días caminó entre pantanos, serpientes y mosquitos. Bebía agua de los arroyos. Sus heridas se infectaron con larvas que se movían bajo su piel, pero siguió avanzando. Al final encontró una pequeña cabaña. Allí, unos trabajadores de la zona la rescataron y la llevaron a un hospital. Julian había logrado lo imposible: sobrevivir a una caída mortal y a la selva. Años más tarde se convirtió en bióloga, dedicada a la conservación de la misma selva que casi la mata. Su historia nos recuerda algo simple y brutal. A veces la diferencia entre morir y vivir es avanzar un paso más. El hombre que sobrevivió 133 días en el océano. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, un barco mercante británico navegaba el Atlántico Sur cuando fue atacado por un submarino alemán. Entre los tripulantes estaba Pun Lin, un marinero chino de 25 años. La explosión hundió el barco en minutos. La mayoría murió en el acto, pero Pun sobrevivió y logró encontrar una balsa de madera pequeña. Estaba solo en el medio del océano, sin mapas, ni remos, ni radio. Durante los primeros días sobrevivió con los pocos suministros que había a bordo, pero pronto se enfrentó a lo esencial: o aprendía a vivir con el mar o se moría. Fabricó anzuelos arrancando clavos de la propia balsa. Tejió una cuerda tensando fibras de la madera. Con eso pescaba. Secaba el pescado al sol para que durara más. Y recolectaba agua de lluvia usando un pedazo de lona. Un día un tiburón empezó a rodear la balsa. Pun no se rindió. Esperó, lo atrajo con carnada y logró matarlo usando una lata abierta. Usó su carne como alimento y sus huesos como herramientas. Así sobrevivió 133 días en absoluta soledad, bajo el sol, el viento y el silencio del océano. Cuando finalmente fue rescatado por pescadores brasileños, estaba deshidratado, quemado y demacrado,
pero estaba vivo. La Marina Británica estudió su caso y rediseñó kits de supervivencia naval, basándose en lo que él había creado con las manos vacías. Pun Lim lo resumió con una sola frase: no soy el más fuerte, solo soy quien se negó a morir. El hombre que sobrevivió 9 días en el Sahara. En 1994, el atleta italiano Mauro Prosperi participaba en la maratón de Sablés, una ultramaratón de 250 kilómetros a través del desierto del Sahara. Era una prueba extrema, pero Mauro estaba preparado, hasta que una tormenta de arena cayó de repente y borró el camino. Cuando el viento desapareció, estaba solo, completamente desorientado. Caminó durante días bajo el sol abrasador, con temperaturas que superaban los 50 grados centígrados. El agua se terminó y para sobrevivir bebió su propia orina. Encontró un pequeño refugio abandonado, donde cazó murciélagos y bebió su sangre para mantenerse hidratado. Apenas tenía fuerzas para caminar, pero siguió avanzando. Confiaba en una idea simple: si sigo caminando, todavía estoy vivo. Después de 9 días, cuando ya estaba al borde del colapso, una familia nómada lo encontró. Pesaba 30 kilos menos, pero respiraba. Regresó a Italia y tiempo después volvió al Sahara. Volvió a correr. La derrota nunca lo había alcanzado. Su historia nos recuerda algo brutal y verdadero. La voluntad puede ser más resistente que el físico. El alpinista que volvió de la muerte. En 1985, los montañistas británicos Joe Simpson y Simon Yates estaban descendiendo el Ciula Grande, una cumbre de los Andes peruanos. Durante la bajada, Joe se rompió una pierna, quedando colgado de una cuerda sobre un precipicio. La tormenta no daba tregua. Simon no podía verlo ni escuchar su voz. Después de horas sin respuesta, creyendo que su compañero estaba muerto, Simon cortó la cuerda. Joe cayó dentro de una grieta de hielo. Seguía vivo, solo, con la pierna destrozada, sin comida, ni agua, ni posibilidad de rescate. Entonces hizo lo único que podía hacer: arrastrarse. 3 días, con temperaturas bajo cero, con el hueso de la pierna fracturado, arrastrándose sobre hielo, rocas y su propia desesperación. Cuando llegó al campamento, Simon ya estaba recogiendo todo para marcharse. Joe había regresado de la muerte. Su historia se cuenta en su libro, Touching the Void, y fue recreada en un documental que se considera una de las historias de supervivencia más intensas jamás registradas. Sobrevivió porque nunca aceptó que la historia ya estaba escrita. A veces vivir es simplemente seguir avanzando un metro más, aunque duela. El hombre que sobrevivió 438 días a la deriva. En noviembre del 2012, el pescador salvadoreño José Salvador Alvarenga zarpó desde la costa de México junto con un compañero para una jornada de pesca. Era un viaje rutinario, pero una tormenta inesperada destruyó el motor y empujó su pequeña embarcación hacia mar adentro. No había forma de regresar. Durante los primeros días, sobrevivieron comiendo pescado que atrapaban con sus propias manos. Cuando el agua potable se acabó, bebían agua de lluvia. Cuando no llovía, bebían su propia orina. Con el paso de las semanas, el sol los quemaba, el viento los agrietaba y el océano parecía interminable. Su compañero no soportó la deshidratación ni la desesperación. Murió en la balsa. Alvarenga quedó solo, rodeado de silencio, horizonte y nada más. Para sobrevivir, aprendió a vivir con el océano. Atrapaba tortugas marinas con las manos. Comía aves que posaban para descansar. Usaba los huesos como herramientas. Racionaba cada sorbo de agua. Su lucha claramente no fue solo física, fue mental. Días, semanas y meses, donde la línea entre la vida y el abandono se volvió casi invisible. Después de 438 días, y tras haber recorrido más de 10.000 kilómetros, llegó a las Islas Marshall. Apenas podía mantenerse en pie, pero estaba vivo. Cuando le preguntaron cómo lo logró, solamente dijo: no quería morir, quería volver a casa. El explorador que caminó solo en la Antártida. En 1912, la expedición antártica australiana, liderada por Douglas Mawson, exploraba una de las regiones más inhóspitas del planeta. Durante una travesía, uno de sus compañeros cayó en una grieta de hielo, arrastrando consigo casi todas las provisiones. Mawson y el otro explorador quedaron sin comida, sin perros y sin ruta segura. Días después, el segundo compañero también murió. Mawson estaba solo en la Antártida, a cientos de kilómetros de cualquier refugio, sin ayuda, sin posibilidad de rescate. Para sobrevivir caminó más de 160 kilómetros, sobre hielo quebrado y tormentas polares. Se alimentó de los restos de los perros, pero eso tenía un precio. El hígado de los animales contenía niveles altísimos de vitamina A, y Mawson empezó a sufrir intoxicación. Su piel se desprendía, sus manos sangraban, su cuerpo se debilitaba. En un momento crítico, la carne de la planta de sus pies se soltó. Mawson se cosió la piel
directamente al calzado para poder seguir caminando. Cuando finalmente llegó al campamento base, el barco había partido hace pocas horas. Tuvo que pasar otro invierno completo en la Antártida antes de poder volver al mundo. Nunca se vio a sí mismo como un héroe. Solo dijo, seguí caminando. Ese fue el secreto. El hombre que sobrevivió 71 días en el desierto. En el 2006, Ricky Miji, un australiano de 35 años, conducía por una carretera remota, en el territorio del norte. Lo último que recuerda con claridad es compartir una bebida con desconocidos. Horas después se despertó solo, en pleno desierto, sin auto, sin comida, sin agua y sin idea de dónde estaba. El desierto australiano es uno de los lugares más hostiles del planeta. Temperaturas extremas, animales venenosos y kilómetros infinitos sin señales de vida. Ricky tuvo que aprender a sobrevivir desde cero. Para tomar agua buscaba charcos, filtraba el agua usando su propia remera para sacar la tierra. Para comer atrapaba insectos, renacuajos y lagartijas, incluso alguna rata de desierto. Cada bocado era una lucha entre asco y necesidad. Construyó un refugio primitivo con troncos y ramas para protegerse del sol, que le quemaba la piel, y también de las noches gélidas. Con el tiempo su cuerpo se fue consumiendo. Perdió más de 30 kilos. Se volvió piel y hueso. Y voluntad. Después de 71 días, unos pastores lo encontraron. Estaba tan débil que apenas podía hablar, pero estaba vivo. Años después, Ricky describió así su supervivencia. No fue fuerza, fue miedo. Miedo a morir ahí y que nadie supiera que alguna vez existí. La mujer que se hizo una cesárea a sí misma y sobrevivió en el año 2000. En una zona rural de México, en Oaxaca, vivía Inés Ramírez Pérez. Era de noche. Estaba sola en su casa. El dolor del parto se había vuelto insoportable y sabía que algo no estaba bien. La clínica más cercana estaba a varios kilómetros. No había ambulancia, no había médico, no había nadie. Inés entendió que si no actuaba, ella y su hijo iban a morir. Tomó un cuchillo de cocina, se acostó en el piso y comenzó a abrirse el abdomen, capa por capa. Consciente, no había anestesia, solo gritos, dolor y determinación. Llegó al útero, lo cortó y extrajo a su hijo con vida. Luego, con una aguja e hilo comunes, se cosió la herida como pudo. Envuelta en sangre y mareo, caminó 13 kilómetros para pedir ayuda. Los médicos que la atendieron no entendían cómo estaba viva. Su caso fue documentado por el International Journal of Gynecology and Obstetrics como la única cesárea autoinducida exitosa, con supervivencia confirmada. Cuando le preguntaron cómo pudo hacerlo, Inés solamente dijo: "Soy su madre". El hombre que regresó del infierno en el Everest en 1996. El alpinista estadounidense Beck Weathers formaba parte de una expedición para coronar el monte Everest. Durante el ascenso, una tormenta brutal cubrió la montaña. La visibilidad se volvió nula. Los vientos podían arrancar una capa de suelo como si fuera papel. Beck sufrió ceguera temporal debido a la altitud. No podía ver ni moverse, y la temperatura caía por debajo de los 40 grados centígrados, bajo cero. Sus compañeros lo dieron por muerto. Lo dejaron allí creyendo que no había posibilidad para salvarlo. Pero Beck no murió. Horas más tarde, en uno de los entornos más hostiles del planeta, despertó. Su rostro estaba cubierto por hielo, sus manos y pies estaban congeladas, pero aún respiraba. Desorientado y mutilado por la tormenta, caminó solo arrastrándose hasta el campamento base. Cada paso era dolor, frío y voluntad. Sobrevivió, aunque perdió la nariz y varias extremidades por congelación. Sin embargo, siguió adelante. Hoy da charlas motivacionales por todo el mundo. De su experiencia solo dijo una frase: "Si aún respirás, todavía no terminó". Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta "sobreviviente". El hombre que caminó 56 kilómetros en la Antártida para salvar a su equipo. En 1912, durante la expedición Terranova, un grupo de exploradores intentaba sobrevivir en la Antártida, el lugar más frío, vacío y despiadado del planeta. Entre ellos estaba Tom Crean, un marinero irlandés de carácter tranquilo, sin ambiciones de gloria ni fama. Una tormenta los atrapó en el camino de regreso. Dos de sus compañeros estaban gravemente heridos. Si no recibían ayuda pronto, morían. La única esperanza era que uno de ellos caminara solo hasta el campamento base, a 56 kilómetros, sin mapa, sin visibilidad, sin provisiones y con temperaturas que congelarían cualquier parte del cuerpo en minutos. Crean se ofreció, sin dudar. Aquella caminata se conoció más tarde como la Marcha Solitaria. Durante horas y horas solo había hielo, viento y silencio absoluto. Cada paso era una pelea contra su propio cuerpo que quería detenerse. Y detenerse era morir. Después de 18 horas caminando, agotado, congelado y al borde de morir, Tom Crean llegó al campamento. Los rescatistas salieron inmediatamente. Sus compañeros vivieron
gracias a él. Tom Crean nunca escribió un libro sobre su hazaña. Nunca buscó reconocimiento, nunca se llamó a sí mismo héroe. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, siempre respondía: porque eran mis compañeros. El hombre que se amputó un brazo para seguir vivo. En 2003, el montañista estadounidense Aron Ralston estaba explorando un cañón estrecho en Utah. Era una caminata más, sin compañía, sin señal, sin que nadie supiera exactamente dónde estaba. Entonces, una roca se cayó y le aplastó el brazo contra la pared. No podía moverlo, no podía liberarse. Estaba atrapado en medio de un desierto de piedra. Pasaron horas y días. El agua se le acabó, la comida también. El sol le quemaba la piel y las noches le helaban los huesos. Después de 127 horas atrapado, con la deshidratación y el delirio, se empezó a nublar su mente. Aaron comprendió que solo tenía dos opciones: morir allí o cortarse el brazo. Con una navaja pequeña y sin filo, empezó a cortar. No tenía ni anestesia ni ayuda, solo su respiración, el sonido del metal y la certeza de que eso iba a dolerle hasta límites impensados. Cuando terminó, no se derrumbó. Se puso de pie, escaló la pared de roca, caminó varios kilómetros hasta encontrar ayuda. Sobrevivió. Años después dijo algo que resume todo: no elegí vivir porque no tenía miedo de morir. Elegí porque todavía tenía algo para volver. El hombre que fue devorado por un oso y siguió caminando. En 1823, en las tierras salvajes de lo que hoy es Dakota del Sur, el explorador Hugh Glass formaba parte de una expedición de cazadores y tramperos. Mientras se adentraban en el bosque, Glass se encontró con una madre oso grizzly. El animal lo atacó con una violencia imposible de describir. El oso lo desgarró vivo, le abrió la espalda, le rompió la pierna, le arrancó el cuero cabelludo y le dejó sus costillas expuestas. Sus compañeros lo encontraron apenas respirando. Intentaron llevarlo, pero era todo demasiado lento. La expedición tenía que seguir. Por votación decidieron dejarlo atrás para que muriera. Pero Hugh Glass no murió. Incapaz de caminar, se arrastró kilómetro tras kilómetro, comiendo raíces, bayas y carne cruda de animales que encontraba muertos. Se curaba las heridas con larvas que le devoraban el tejido podrido y evitaban que tuvieran gangrena. Durante semanas avanzó así, arrastrándose, sangrando, respirando por pura voluntad. Cuando finalmente llegó a un puesto de comercio, había recorrido más de 320 kilómetros. Sobrevivió no por fuerza, sino porque se negó a dejar que otros decidieran su final. Muchos hombres mueren sin luchar por su última oportunidad. Glass la arrastró con los dientes. El nadador que se lanzó al fondo del mar para salvar vidas. En 1976, en Armenia, el campeón soviético de natación, Jabarsh Karapetyan, estaba corriendo junto a un lago artificial cuando escuchó un estruendo. Un autobús había caído al agua con más de 90 personas dentro. El agua era helada y el autobús se hundía. La visibilidad era cero. Karapetyan no dudó. Se lanzó al agua, nadó hasta el fondo y trató de romper una de las ventanas, pero solo había oscuridad y ruido metálico. Volvió a subir, tomó aire y bajó otra vez. Y otra. Y otra. Cada inmersión significaba menos oxígeno, menos fuerzas, más vidrio cortando la piel, más cuerpo flotando sin moverse. Logró salvar a 20 personas, con sus propias manos, una por una. Pero el lago estaba contaminado. Las heridas abiertas se infectaron, sus pulmones quedaron dañados, y Karapetyan nunca pudo volver a competir. Cuando preguntaban si él se consideraba un héroe, respondió: no, yo simplemente estaba allí. Alguien tenía que hacerlo. No todos los héroes buscan gloria, algunos solo saltan. La mujer que navegó 41 días a la deriva después de un huracán. En 1983, Tammy Ashcraft, de 23 años, navegaba por el Pacífico junto a su novio, Richard Sharp. El viaje era tranquilo, hasta que un huracán categoría 4 apareció en el horizonte. Las olas eran montañas. El viento rugía como si quisiera arrancar del mundo al océano. La embarcación volcó. Richard desapareció en el agua. Tammy golpeó su cabeza contra el casco y quedó inconsciente. Cuando despertó estaba sola, en silencio. El velero estaba destrozado, el mástil desaparecido, el motor estaba muerto, la radio estaba rota y el océano seguía moviéndose con una violencia que quería tragar todo. Tammy tenía conmoción cerebral, náuseas constantes y desorientación, pero tomó la decisión de no morir allí. Construyó una vela improvisada, usando lonas rasgadas. Usó una brújula y la posición del sol para orientarse. Reparó el velero con sus manos. Racionó el agua, pescó cuando pudo y navegó durante 41 días, sola, luchando contra el cansancio, el dolor, los recuerdos y el mar que no perdona. Llegó a Hilo, Hawái, exhausta y cubierta de sal, pero viva. Años después dijo una frase simple: no sobreviví por esperanza, sobreviví porque no quería rendirme.
La surfista que volvió al mar sin un brazo. En 2003 en Hawái, Bethany Hamilton, de 13 años, estaba surfeando como cualquier otro día. Era su mundo. El mar, la tabla y el equilibrio del cuerpo sobre la ola, hasta que algo emergió desde abajo. Un tiburón tigre la atacó y le arrancó el brazo izquierdo. De un solo mordisco, la sangre pintó el agua de rojo. Sus amigos y familiares la sacaron a la costa mientras ella se desvanecía. Perdió más del 60% de su sangre. Los médicos no entendían bien cómo seguía respirando, pero Bethany sobrevivió. Cualquiera hubiera imaginado que su carrera como surfista terminó allí, pero ella no. Solo 26 días después volvió al mar, aprendiendo a surfear con un solo brazo. Cambió la posición del cuerpo, modificó su agarre, entrenó el equilibrio desde cero y convirtió su dificultad en una técnica. Meses después, volvió a competir. Nada en su historia tiene que ver con suerte. Todo tiene que ver con decisión. Bethany lo dijo así: el miedo es real, pero la fe también. Qué buena historia. El piloto que perdió las piernas y volvió a volar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el piloto soviético Alexei Merezhiev fue derribado en territorio enemigo. Cayó en medio del bosque, herido, sin comida, sin refugio y sin poder caminar. Durante 18 días se arrastró sobre la nieve. Se alimentaba de raíces heladas y de nieve que podía derretir. Cada movimiento era una decisión entre avanzar o morir congelado. Cuando finalmente llegó a territorio amigo, tenía gangrena. Los médicos hicieron lo posible por salvarlo. Le amputaron las 2 piernas. Cualquiera habría aceptado el final de su vida como piloto, pero Merezhiev no. Con prótesis volvió a entrenar desde cero. Aprendió a caminar, después a correr, después a entrar y salir de un avión y finalmente a volar otra vez. No solo volvió a ser piloto, volvió al combate y volvió a derribar aviones. Su historia fue contada en el libro La historia de un hombre de verdad y se convirtió en símbolo nacional de voluntad humana. Un compañero dijo de él: no tenía piernas, pero tenía destino. El soldado que fue dado por muerto, pero siguió luchando. En 1968, durante la guerra de Vietnam, el sargento Roy Benavides escuchó por radio que un grupo de reconocimiento estadounidense había sido emboscado. No formaba parte de la misión ni tenía órdenes, pero sabía que sus compañeros estaban a punto de morir. Se subió a un helicóptero sin autorización, solo con una navaja y una fe brutal en su propia voluntad. Cuando llegó al sitio de la emboscada, el suelo era fuego, balas, explosiones y humo por todas partes. Benavides corrió hacia el combate. Durante las 6 horas siguientes recibió 37 impactos entre balas y metralla. Lo apuñalaron con una bayoneta, le pegaron y aún así siguió levantando y cargando compañeros, uno por uno, hacia el helicóptero de extracción. Cuando lo subieron a la camilla no hablaba, no se movía. Lo creyeron muerto y lo cubrieron con una sábana. Pero entonces escupió. Ese gesto, apenas un hilo de vida, dijo: todavía estoy aquí. Sobrevivió. Años después recibió la medalla de honor. En una de sus últimas entrevistas dijo: no tenés que morir por tu país, solo tenés que seguir de pie. El síndrome que te hace creer que tu familia fue reemplazada. Hay un trastorno neurológico tan desconcertante que transforma por completo la relación de una persona con su propia familia. Se llama síndrome de Capgras. En este síndrome, el paciente reconoce con total claridad el rostro, la voz y la apariencia de un familiar cercano. No hay alucinaciones visuales ni confusiones físicas, pero algo falla en la conexión entre el reconocimiento facial y la respuesta emocional del cerebro. Como la sensación afectiva no aparece, la mente genera una conclusión dramática. Esta persona no es mi hijo. Esta persona no es mi pareja. Esta persona no es mi madre. Es un impostor idéntico. El paciente puede estar convencido de que quien está en la habitación es un doble perfecto, un reemplazo. Algunos incluso creen que hay varios duplicados, entrando y saliendo de su vida. Este fenómeno ocurre en casos de traumatismo craneal, lesiones en el lóbulo temporal, demencias o epilepsia. Está documentado en la literatura médica desde 1923. Es uno de los síndromes más perturbadores de la neurología moderna. La realidad se mantiene intacta, pero el vínculo emocional con las personas cercanas se rompe por completo. La mujer que creía que su reflejo era otra persona. Síndrome del espejo de Capgras. En 2015, neurólogos documentaron un caso tan raro que parecía irreal. Una mujer podía reconocer perfectamente a sus amigos, a su familia y a cualquier persona que tuviera enfrente, pero al mirarse en un espejo no reconocía su propio rostro. Ella describía su reflejo como una mujer desconocida que me imita y decía que esa figura la observaba. La copiaba y la seguía a todas partes. Su cerebro distinguía perfectamente que veía una cara humana. No era ceguera facial, falta de memoria o alucinación. Lo que fallaba es la conexión emocional con su propio rostro.
Su cerebro procesaba a la mujer del espejo como si fuera otra persona completamente diferente. Una persona real, presente, pero ajena. Los médicos confirmaron que no trataba a su reflejo como una imagen. Se comportaba como si estuviera delante de alguien más. Una variante extremadamente rara del síndrome de Capgras, pero dirigida hacia el yo. Un trastorno donde la identidad se separa del cuerpo y la persona termina sintiéndose como un extraño dentro de sí mismo. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta inquietante. El hombre que creía que el mundo ya había terminado. En un caso clínico documentado en psiquiatría, un hombre sobrevivió a un trauma cerebral, pero su percepción del mundo cambió de una manera radical. Estaba convencido de que el planeta ya no existía. Decía que todo lo que veía, calles, personas, edificios u objetos, era solo un eco, un residuo que su mente seguía proyectando por costumbre. Para él la comida no era comida, los objetos no eran reales, las personas no estaban vivas y él no estaba habitando un mundo, sino las obras de uno que ya había desaparecido. No creía estar muerto, como en el síndrome de Cotard clásico, sino que todo lo demás había dejado de existir. Lo que veía eran ruinas ilusorias, una posvida del planeta que solo él presenciaba. Los psiquiatras describieron su estado como una forma extrema de delirio nihilista, en el que la realidad se disuelve, pero la conciencia permanece. Un caso inusual, inquietante y registrado en la literatura médica. El hombre que vivió 30 años creyendo que aún era 1985, síndrome de Korsakoff extremo. En los años 90, médicos belgas documentaron uno de los casos más desconcertantes de pérdida de memoria jamás registrado. Un hombre llamado Ian, de alrededor de 50 años, sufría una forma extrema de síndrome de Korsakoff, un trastorno neurológico asociado al daño en la memoria por deficiencia de tiamina. Lo perturbador era que cada mañana, sin excepción, despertaba absolutamente convencido de que aún seguía viviendo en 1985. No recordaba que habían pasado décadas, ni que sus hijos habían crecido. No recordaba cambios en su casa ni en su apariencia, ningún paso del tiempo. En su mente había dormido solamente un rato. Los médicos lo observaron durante años. Cada día vivía un mismo ciclo, un bucle sin avance. No podía formar nuevos recuerdos estables. Cada mañana era la primera. Otra vez, no era Alzheimer, ni traumatismo craneal, no era falsificación emocional. Era un colapso total de la memoria reciente, con conservación casi intacta del pasado. Un ser humano atrapado en un único año, viviendo en un calendario que el resto había abandonado hace décadas. El hombre que despertó hablando otro idioma. En 2006, un hombre inglés llamado Alan Morgan sufrió un pequeño accidente cerebrovascular. Cuando despertó en el hospital, los médicos quedaron desconcertados. No podía hablar inglés, su idioma nativo. En cambio, comenzó a hablar galés fluido, como si fuera su lengua principal. Lo extraño es que nunca lo había estudiado formalmente, ni tenía familia galesa, no tenía conexión cultural con ese idioma. Más tarde se descubrió que cuando tenía pocos años, su familia había vivido menos de un año en Gales. Su cerebro infantil escuchó el idioma, pero nunca lo usó ni lo aprendió de manera consciente. Eran recuerdos auditivos muy antiguos, guardados en zonas profundas de la memoria. El accidente cerebrovascular reorganizó sus circuitos de lenguaje. El idioma pasivo, enterrado desde la infancia, reemplazó el idioma principal, y el inglés desapareció temporalmente. Un caso tan raro que está documentado en registros médicos y artículos de prensa de Europa. Un idioma que no recordaba haber aprendido se convirtió, de un día para el otro, en el único idioma que podía hablar. La mujer que veía el tiempo como un objeto real. Una mujer documentada por la neuropsicóloga Julia Sinner, de la Universidad de Sussex, describió una percepción del tiempo que desafía cualquier intuición normal. Para ella el calendario no es un concepto abstracto, es un objeto físico que aparece frente a sus ojos como una estructura tridimensional que flota. El año completo forma un anillo alrededor suyo. Enero queda detrás de su hombro izquierdo. Los meses se distribuyen en el círculo. Los días son puntos visibles. Las semanas son bandas que avanzan como cintas. Algunos meses se ven más grandes según el significado que tengan para ella. No es imaginación ni alucinación. Es una forma rara de sinestesia espacio-temporal, donde el cerebro proyecta el tiempo, como si fuera un objeto real que existe en el espacio. Ella literalmente ve el año a su alrededor, incluso cuando camina o está en una conversación, como si viviera dentro de un calendario flotante. Un fenómeno neurológico poco frecuente y real, que muestra hasta dónde puede llegar la percepción humana. El órgano humano que desaparece y después vuelve a crecer. Existe un órgano en el cuerpo humano que se comporta de una manera tan rara que parece un truco biológico imposible. Se llama timo
y está ubicado detrás del esternón. Su función principal es entrenar células inmunes, especialmente los linfocitos T. Lo perturbador ocurre durante una infección grave, una cirugía mayor o estrés fisiológico extremo. En cuestión de horas, el timo puede enfrentar un proceso llamado involución tímica aguda. Reduce drásticamente de tamaño, pierde densidad, se vuelve casi invisible en tomografías y parece derretirse. No es una metáfora. En estudios de imagen literalmente desaparece. Semanas más tarde, cuando el cuerpo se recupera, el timo puede regenerarse completamente, recuperando su tamaño y estructura, casi como si no hubiera pasado nada. Este proceso ha sido registrado en investigaciones de inmunología clínica y en artículos publicados en Nature Immunology o The Journal of Clinical Investigation. Es uno de los pocos órganos humanos capaces de un colapso tan rápido y de una recuperación total. El experimento que demostró que el 65% de las personas obedece órdenes inmorales. En 1961, Stanley Milgram realizó uno de los experimentos más famosos y más inquietantes de la psicología, pero lo más perturbador pasó 50 años después. En 2009, psicólogos del Santa Clara University de los Estados Unidos decidieron replicar el experimento utilizando un diseño ético moderno. No había descargas eléctricas reales, pero los participantes no lo sabían. Así funcionaba el experimento. Un voluntario común recibía una orden de un investigador con bata blanca. Su tarea era aplicar descargas eléctricas, cada vez más fuertes, a otra persona cada vez que se equivocara. La víctima era en realidad un actor, pero el voluntario no lo sabía. El actor gritaba, se quejaba, suplicaba, le pegaba a la pared, pedía que no le dieran más descargas. El investigador solo decía una frase: el experimento requiere que continúe. El objetivo era ver hasta dónde llegaba la obediencia, y el resultado fue escalofriante. El 65% de los participantes llegó hasta el nivel máximo de las descargas eléctricas, marcadas como peligrosas, simplemente porque alguien con autoridad se los ordenaba. No cambió nada desde 1961, ni internet, ni la educación, ni la cultura moderna, ni el acceso a la información. El ser humano sigue teniendo una tendencia profunda a delegar la responsabilidad moral en otro, cumplir órdenes aunque le incomoden, justificar acciones dañinas si una figura de autoridad lo exige. La réplica moderna confirmó lo peor. La obediencia ciega no es un error del pasado, es un rasgo persistente de nuestra especie. Tremendo. El experimento que demostró que la gente prefiere dolor a estar a solas con sus pensamientos. En 2014, la revista Science publicó uno de los estudios más inquietantes sobre la mente humana. Investigadores de la Universidad de Virginia pidieron a personas que pasaran solamente 15 minutos, sin celular, sin música, sin estímulos, sin nada, solo ellos y sus pensamientos. Antes del test, les dieron un pequeño aparato capaz de aplicar una descarga eléctrica leve, si la persona lo presionaba. El resultado fue inquietante. 67% de los hombres y 25% de las mujeres prefirieron autoadministrarse descargas eléctricas, antes que quedarse quietos pensando. Una persona llegó a presionarlo 190 veces en 15 minutos. La conclusión científica es brutal. Para buena parte de la población, estar a solas con la mente es más desagradable que sentir dolor físico. Un hallazgo que encendió alarmas en la psicología moderna. El cerebro humano promedio huye de sí mismo, incluso cuando no hay nada de qué huir. En el océano hay más cuerpos humanos en el fondo que barcos navegando en su superficie. En los océanos existen más virus, 10 a la 30, que estrellas en el universo observable. En una gota de agua de mar habitan más virus que seres humanos existen en el planeta. Hemos cartografiado más la Luna y Marte que el fondo de nuestro océano. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta perturbador. En el agua dulce viven más especies de peces que en todos los océanos juntos, aunque representa menos del 1% del agua del planeta. Hay más agua dulce subterránea que la suma de todos los ríos y lagos de la Tierra. En las profundidades marinas hay más huesos humanos olvidados que barcos rescatados en la historia. Los océanos esconden más aviones desaparecidos que islas habitadas. Tu cuerpo contiene más bacterias, 39 billones, que células humanas, 30 billones. Tu intestino tiene más neuronas que tu médula espinal. Tus intestinos contienen más microbios que habitantes hay en todos los países sumados juntos. En tu boca viven más bacterias que humanos en la Tierra. Tu cerebro contiene más conexiones neuronales, unas 100 billones, que estrellas hay en la Vía Láctea. En tu ADN hay más información codificada que palabras en todas las bibliotecas del mundo. Tu piel es el hogar de más criaturas microscópicas que habitantes tiene cualquier ciudad. Tus venas recorren más kilómetros que todas las carreteras de un país entero. Tus pulmones procesan más aire por día que litros de sangre bombea tu corazón en un mes. En tu cerebro mueren más neuronas cada día que peces son capturados en el mar. Un pulpo tiene más neuronas en sus brazos que en su cerebro central. Cada año mueren más personas por mosquitos que por tiburones, cocodrilos, lobos y serpientes combinados. Los perros, a través de la rabia, matan más personas al año que lobos, tiburones y cocodrilos juntos. En África, los hipopótamos matan más que los leones, leopardos y elefantes juntos. La resistencia antimicrobiana, AMR,
causa más muertes al año que el VIH o la malaria por separado. La tuberculosis mata más personas por año que el VIH o la malaria por separado. También la neumonía. El frío provoca más muertes en todo el mundo que el calor todos los años. El humo del tabaco mata más personas todos los años que el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas. La contaminación del aire mata más personas todos los años que todos los homicidios del mundo. La contaminación del aire en interiores, cocinas con leña o carbón, mata más personas por año que la malaria. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, no lo sabía. El sobrepeso o obesidad causa más muertes que el bajo peso. El alcohol mata más personas todos los años que todas las drogas combinadas juntas. Los accidentes de tránsito son más letales al año que el VIH. Más personas mueren por caídas accidentales que por accidentes en moto. La asfixia por ahogamiento causa más muertes que los accidentes de avión y tren combinados. Más personas mueren cada año por picaduras de mosquito que por guerras y asesinatos combinados. En los hospitales se cometen más errores médicos que accidentes aéreos pasan en el mundo. Los rayos matan cada año más personas que las erupciones volcánicas. En Estados Unidos la sobredosis por opioides mata más por año que los accidentes de tránsito. Las mordeduras de serpiente matan más que todos los animales venenosos juntos. La hepatitis viral mata más personas por año que el VIH y la gripe estacional más que todo el terrorismo mundial. Desde el 2011 las selfies mortales han matado más personas que los ataques de tiburón. La diabetes mata más personas por año que los siniestros viales. La hipertensión arterial es un asesino mayor que el tabaco a nivel global. En Estados Unidos el calor extremo mata más personas por año que cualquier otro fenómeno meteorológico. La masa de lo construido por humanos, cemento, plástico, asfalto, ya pesa más que toda la biomasa viva del planeta. El humano y el ganado concentran más del 96% de la biomasa de mamíferos, y los mamíferos salvajes apenas el resto. La biomasa de aves de corral supera la de todas las aves silvestres. Hay más tigres en cautiverio en los Estados Unidos que tigres salvajes en todo el mundo. En Estados Unidos hay más armas de fuego que personas. También hay más viviendas vacías que personas sin hogar. En Estados Unidos también los gatos domésticos matan millones de aves al año, mucho más que las turbinas eólicas. También matan más aves que las que se mueren chocando contra edificios, que son muchas. Cada año se sacrifican más pollos, decenas de miles de millones, que humanos vivos hay en el planeta. La basura espacial que rodea la Tierra es más numerosa que los satélites, que todavía funcionan. En Internet circula más información falsa cada día que libros verdaderos se han escrito a lo largo de la historia. Los cementerios guardan más cadáveres que estrellas se pueden ver a simple vista. En los cementerios del mundo hay más dientes que granos de arroz caben en un silo. En Estados Unidos los ciervos, en los choques de ruta, provocan más muertes que los osos y lobos juntos. Los siniestros viales matan más personas que la guerra y el terrorismo combinados. La contaminación del aire provoca más fallecimientos al año que el agua insalubre y la falta de saneamiento. En Brasil los homicidios superan en número a las muertes de tránsito. En Estados Unidos las abejas y avispas matan más personas por año que las arañas. De hecho, en Estados Unidos las vacas matan más personas que los tiburones en todo el mundo. En el mundo ya hay más personas mayores de 65 años que menores de 5 años. Más personas tienen acceso a un teléfono móvil que a saneamiento básico. Más personas respiran aire contaminado que aire limpio. El 1% más rico del planeta emite más CO2 que el 50% más pobre. En Estados Unidos, las armas de fuego ya son la principal causa de muerte en niños y adolescentes, muy por encima del tránsito. En el Reino Unido, las personas que se desviven superan la suma de homicidios y accidentes de tránsito. Las máquinas expendedoras matan más personas por año que los tiburones. Más gente muere todos los años por cocos que por ataques de tiburón. El sedentarismo, estar sentado mucho tiempo, mata más que los accidentes de tránsito. El paracetamol causa más muerte por sobredosis accidental que muchas drogas ilegales. Es más probable morirte cayéndote de la cama a que tengas un accidente en un avión. En Australia las corrientes de resaca matan más que los tiburones, ciclones e incendios combinados. En Estados Unidos las caídas por escalera matan más que los tornados todos los años. También en Estados Unidos la sobredosis por fentanilo mata más que el cáncer de mama. En Canadá los alces en las rutas son más letales que los accidentes que hay por lobos y osos juntos. En la Tierra hay más árboles que estrellas hay en la Vía Láctea. Las enfermedades no transmitibles, cardio, cáncer, diabetes, etc., causan muchas más muertes que todas las infecciones combinadas. Entre los 5 y los 29 años, la principal causa de muerte a nivel global son los siniestros viales. La malaria mata más personas todos los años que todos los animales venenosos combinados. El hambre y la desnutrición matan más que el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas. El alcohol mata más al año que accidentes de tránsito y que los homicidios combinados. Se usan más antibióticos en animales de granja que en humanos a escala global. En mujeres, el ictus, ACV, mata más que el cáncer de mama. El humo de segunda mano mata más personas que todos los homicidios juntos. En varones de 15 a 49 años, el alcohol es el principal factor de riesgo y discapacidad. Las enfermedades diarreicas,
matan más cada año que conflictos bélicos y terrorismo combinados. Los siniestros viales cobran más vidas al año que todos los desastres naturales combinados. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta siniestro. El diente humano más largo medía 3.72 centímetros. Fue extraído en Alemania en el año 2018 y reconocido por Guinness como el diente más largo jamás registrado. Los pepinos pueden tener sabor más amargo por el calor. Liberan curcubitacina, una sustancia que también provoca que suden, un líquido amargo. Algunos murciélagos cantan para enamorar. Como los pájaros, hay calamares con ADN que los hace brillar. El calamar luciérnaga produce luz con una proteína llamada luciferasa. El cerebro usa un 20% de la energía del cuerpo, aunque pesa solo el 2%. Consume casi toda la energía en reposo. El corazón puede seguir latiendo fuera del cuerpo. Los pingüinos tienen rodillas y están ocultas. Están cubiertas por plumas y una capa muy gruesa de grasa. Las huellas dactilares no se heredan, aunque son parecidas. Cada persona las desarrolla de forma única en el útero. Las rocas lunares huelen a pólvora, pero no tienen pólvora. Al exponerse al aire terrestre, liberan compuestos metálicos que recuerdan ese olor. La gelatina fue considerada un lujo en el siglo XIX. Solo familias ricas podían permitirse refrigerarla y moldearla con frutas. El hielo puede ser caliente. Existe una forma llamada hielo 7 que se forma bajo alta presión y temperaturas elevadas y no se derrite como el hielo común. Richard Trenton Chase, quien bebía la sangre de sus víctimas y se comía los restos, solamente entraba en casas de víctimas que no tenían las puertas cerradas. ¡Cerra la puerta! ¡Cerra la puerta! Chase asesinó a 6 personas en un mes, a finales de los 70. Le dijo a la policía que si la puerta no estaba cerrada con seguro, él no se sentía bienvenido. The fuck. Murió en 1980 debido a una sobredosis de medicamentos recetados en su celda. Vlado Taneski, un periodista macedonio, fue arrestado por ser presumiblemente un asesino en serie. El periodista había escrito varios artículos que incluían detalles que la policía no había hecho públicos y que solamente el asesino podía conocer. Su ADN coincidió con el semen encontrado en las víctimas. Taneski fue hallado muerto en su celda. Su cabeza estaba sumergida en un cubo de agua. La policía dijo que parecía un suicidio. Robert Hansen, en Alaska, fue arrestado y condenado por el asesinato de 17 mujeres en un periodo de 12 años, entre los años 70 y 80. A menudo secuestraba y soltaba a sus víctimas solo para cazarlas en los parajes con un rifle. Hijo de puta. Murió el 21 de agosto de 2014 aún en prisión. John Wayne Gacy, el payaso asesino, conoció a la primera dama Rosalynn Carter en 1978, 6 años antes de comenzar a asesinar. Asesinó 33 jóvenes y adultos en la década del 70. En 1970, Ted Bundy salvó a un niño de 3 años y medio de ahogarse. Realmente nadie había visto al niño alejarse, a excepción de Bundy, quien se lanzó a la acción para salvar al niño. Bundy en los 70 confesó 30 asesinatos, pero el número total de víctimas podría ser mucho mayor. Murió en la silla eléctrica en 1989. Kenneth Bianchi, uno de los integrantes del dúo Hillside Strangler, quien violó y asesinó 10 mujeres, solicitó un trabajo en el Departamento de Policía de Los Ángeles y de hecho participó como acompañante de policías de turno. En ese momento, las conversaciones siempre giraban en torno a los asesinatos de Hillside Strangler. Holmes, considerado el primer asesino en serie de los Estados Unidos, vendía los esqueletos de sus víctimas a las facultades de medicina. Es tristemente famoso por su Castillo de la Muerte, un hotel que construyó con el único propósito para asesinar a sus víctimas. Albert Fish, después de ser abandonado por su mujer, se clavó agujas en la ingle, se golpeó con una tabla de clavos e introdujo en su ano un trozo de tela empapado con un líquido inflamable para luego prenderle fuego. Henry Lucas una vez rechazó la invitación de su compañero Otis Toole para comer una pierna humana que había cortado en filetes y preparado en barbacoa. El motivo fue que en realidad no le gustaba la barbacoa. Esto es en serio, ¿eh? Toole murió en prisión en 1996 debido a una cirrosis. Por otra parte, Lucas murió en el 2001 debido a una insuficiencia cardíaca. Danny Rowling, el destripador de Gainesville, ponía los cuerpos de sus víctimas en determinadas poses para que resultara más impactante. Dejó la cabeza de una de sus víctimas en una estantería.
mientras que el cuerpo quedó en una posición sentada. Fue condenado por el asesinato de 5 estudiantes de la Universidad de Gainesville en 1990. Fue ejecutado en el 2006. Por último, Robert Picton molía a sus víctimas en una trituradora de ramas y con los restos le daba de comer a sus cerdos. Confesó asesinar a 49 mujeres y que quería asesinar una más. Las muertes más curiosas o estúpidas de la historia. Alan Pinkerton, un famoso espía y detective estadounidense, murió en 1884 de gangrena. La enfermedad fatal fue provocada en una caída en la vereda, en la que se mordió la lengua. Federico Barbarroja I, después de cabalgar por el desierto de Tierra Santa con una gran armadura, el emperador llegó al río Salep y se lanzó a las aguas para saciar su sed. Desgraciadamente, olvidó quitarse su armadura y se hundió como un ancla. Atila se encontraba tan borracho durante su matrimonio que no se percató que le sangraba la nariz. Al día siguiente amaneció ahogado en su propia sangre. En 1941, el escritor norteamericano Sherwood Anderson se tragó un escarbadientes y posteriormente murió de peritonitis. Arnold Bennett. En 1931, el novelista se encontraba en París cuando un camarero le recomendó que no bebiera agua de la canilla porque estaba contaminada. Bennett no le hizo caso y bebió un vaso para demostrar a los presentes que no pasaba nada. Falleció de fiebre tifoidea varios días después. Hay que ser pelotudo, ¿eh? François Vatel, chef de Luis XIV, se suicidó en 1671 porque su orden de mariscos llegó demasiado tarde y no podía soportar la vergüenza de atrasarse con la cena. Su cadáver fue descubierto por el ayudante que traía el pedido. Jack Daniel, el fundador de la destilería radicada en Tennessee, murió en 1911 por una infección en el pie, provocada al dar una patada a su caja fuerte por no recordar su contraseña. El 16% de las mujeres nacen rubias y el 33% son rubias. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad en su historia. Napoleón Bonaparte calculó que las piedras de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un muro alrededor de Francia. La letra J es la única que no aparece en la tabla periódica. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Los rusos atienden el teléfono diciendo "estoy oyendo". La hija de William Shakespeare era analfabeta. Los dibujos animados del Pato Donald fueron funados en Finlandia porque no tenía pantalones. Un kilo de papas fritas cuesta 200 veces más lo que cuesta un kilo de papas. En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que personas. El nombre más común del mundo es Mohamed. El orificio de los tapones de las lapiceras o bolígrafos sirve para que si un niño se lo traga accidentalmente y este queda atorado en su garganta, no muera asfixiado. Las bases de las botellas de vino tienen una concavidad que ayuda a que el recipiente soporte la presión cuando se le introduce el corcho. El bolsillo pequeño de los pantalones de jean fueron creados en su origen para llevar relojes. Por más increíble que parezca, podemos sobrevivir con solamente la mitad de nuestro cerebro. El cerebro es la zona más caliente de nuestro cuerpo. En promedio tiene 2,5 grados centígrados más. Pese a que los tiburones tienen la boca llena de dientes, no mastican la comida. Los tiburones también sufren de cáncer. Aproximadamente el 95% de la piel está cubierta de cabello. Es prácticamente toda la superficie del cuerpo humano. En promedio, cada cabeza tiene 100.000 folículos de pelos. Perdemos entre 50 y 100 cabellos diarios. Para que la calvicie sea evidente, deberíamos perder el 50% de nuestro pelo. Un cabello es tan resistente que podría resistir 3 kilogramos. Eso quiere decir que todo nuestro cabello podría sostener hasta 2 toneladas. En promedio, necesitaríamos unos 7 años para que nuestro pelo llegue hasta la cintura y unos 3 años para que llegue hasta los hombros. La principal causa de la caspa es el hongo Malassezia globosa, el cual hace que las células muertas se acumulen en la superficie más rápido de lo normal. En el siglo XVI, un doctor afirmó que aplicar una mezcla de babosas hervidas, aceite de oliva, miel, azafrán, jabón y comino al cuero cabelludo podría restaurar el pelo. Si un hombre no se afeitara nunca, la barba crecería unos 9 metros en toda su vida. Menos del 4% de la población mundial tiene el pelo pelirrojo. La excitación sexual hace que el cabello crezca más rápido.
Los 5 hackeos más impresionantes de la historia. Número 1. El hackeo a Adobe en 2013. En el 2013, Adobe sufrió un hackeo a sus servidores, que derivó en la liberación de datos de más de 2.9 millones de cuentas. También se logró filtrar el código fuente de 3 aplicaciones. Se lograron obtener nombres, números de tarjetas de crédito y de débito. Número 2. Hackeo a Marriott en 2018. Otro ataque informático a gran escala fue a la cadena de hoteles. Básicamente se tuvo acceso a la información personal de más de 500 millones de personas que alguna vez se habían hospedado en esta cadena. Se robaron direcciones, nombres, apellidos y números de tarjeta de crédito y débito. Número 3. El hackeo a Facebook en 2019. Aunque desde la compañía de Mark Zuckerberg siempre nos prometen privacidad, la realidad es que no siempre ocurrió esto. Más de 540 millones de datos de personas fueron revelados. Número 3. El hackeo a Facebook en 2019. Aunque desde la compañía de Mark Zuckerberg siempre nos prometen privacidad, la realidad es que no siempre ocurrió esto. Más de 540 millones de datos de personas fueron revelados, donde toda la información estuvo accesible a cualquier persona. La información estuvo alojada en unos servidores de Amazon, sin ningún tipo de protección. Número 4. Hackeo a MyFitnessPal en 2018. Ocurrió esta famosa aplicación de seguimiento de calorías. Afectó a más de 150 millones de usuarios. La marca deportiva Under Armour, que integraba esta aplicación, había revelado que sufrieron un hackeo que permitió que una persona sin autorización accediera a la información de estos usuarios, pudiendo ver todos los nombres de usuario y contraseña. Las personas que se duermen normalmente más tarde tienen más probabilidades de convertirse en un asesino o en un psicópata. Mientras más inteligente sos, menos amigos tenés. Esto se debe a que baja la confianza en las personas. Abrazar la almohada para dormir significa que sos una persona muy solitaria. Comerse las uñas, los mocos o cutículas de los dedos o piel de los labios es una forma de autocanibalismo. Los elefantes piensan que los humanos somos lindos. Los dientes de una persona comienzan a formarse 6 meses antes de nacer. A lo largo de nuestra vida perdemos 20 kilos de piel. El corazón bombea tan fuerte que si de alguna manera lo pudiéramos transformar en una fuente, su potencia haría que la sangre alcanzara 10 metros de altura. El tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano, tiene 11 metros de largo. Cuando nos estamos desarrollando, en nuestro cuerpo se forma primero el ano que la boca. Un recién nacido tiene menos huesos que un adulto. Se dice que si reventás granitos en la nariz, podrías provocarte una infección que llegue hasta el cerebro. Hay tumores que desarrollan pelos y dientes. Cuando te vas a dormir, sos aproximadamente 1 centímetro más bajo que cuando despertás. En tu boca es probable que haya más bacterias que humanos en el planeta. Cuando una persona muere, el último sentido en irse es el oído. Nuestro cuerpo está tan conectado que si escribís con la mano derecha, es probable que mastiques del lado derecho. El cuerpo humano tiene tanto hierro que podríamos fabricar un clavo de 7 centímetros. El ácido que tenemos en el estómago es tan fuerte que podría disolver hojas de afeitar. Para la edad de 60 años, la mayoría de las personas habrá perdido la mitad de sus papilas gustativas. Cuando morimos, las bacterias siguen viviendo mucho tiempo en nuestro cuerpo. Aunque se pueden pasar meses sin comer, sin dormir solo se puede aguantar 11 días. Hubo un hombre que asesinaba niños para comérselos y al terminar llamaba a los padres de la víctima para decirles cómo sabía su hijo. Nunca podrás saber si las personas que te rodean realmente existen o son una creación de tu cerebro. Gloomy Sunday es conocida por la canción Suicida. Más de 100 personas se han quitado la vida escuchando esta canción. Durante el Imperio Romano se molían cerebros de rata para usarlo como pasta de dientes y otros artículos de belleza. Las bananas son radioactivas debido a su alto contenido en potasio. Obviamente es insignificante e inocua, pero cuando se transporta en grandes cantidades puede provocar la activación de alarmas. Las tazas de oficina contienen restos de materia fecal. Una persona permanece consciente después de ser decapitada. Si lo podés oler, está dentro de tu nariz. Las cucarachas viven 9 días sin cabeza. Los delfines literalmente te violarían. La probabilidad de ganar la lotería es de 1 en 176 millones. Y la probabilidad de morirte en tu baño es de 1 entre 840.000. Durante toda tu vida podrías estar
estar cientos de veces al lado de asesinos seriales. La probabilidad de morir en tu cumpleaños es 6,7% más alta que en cualquier otro día. Los cuerpos de los escaladores que fallecen en el monte Everest, en muchos casos, se quedan ahí para siempre. Unos 27.000 árboles son cortados a diario para fabricar papel higiénico. En la superficie de un teléfono celular encontramos 10 veces más bacterias que en el asiento de un inodoro. Miles de personas fallecen cada año debido a la letra ilegible de los médicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón bombardeó a China con pulgas infectadas con la peste bubónica. Existen unas 6 armas nucleares estadounidenses, de las cuales nadie sabe su paradero actual. De acuerdo al FBI, actualmente existen entre 25 y 50 asesinos seriales activos en Estados Unidos. Los osos polares son la única especie de osos que caza y mata humanos para comérselos de forma activa. Existe un dicho que todo el mundo que viva donde haya osos necesita saber. Si es color café, tírate al suelo. Si es negro, contraatacá. Y si es blanco, ponte a rezar. Para cuando mostrás los síntomas de la rabia, ya es muy tarde. También puede permanecer silenciosa por un año antes que muestre algún síntoma. Si la pareja de un elefante se muere, el otro puede morir por el síndrome del corazón roto. Todos los cruceros tienen una morgue para todos esos pasajeros que inevitablemente mueren en cada viaje. La plantilla del rostro de los muñecos de RCP está basada en la cara de una joven muerta de 16 años de edad. Su cadáver fue sacado del río Sena en la década de 1880 y jamás se pudo descubrir su causa de muerte ni su identidad. De acuerdo con la ONU, existen aproximadamente 40,3 millones de esclavos en la actualidad. Si intentás agarrar un cerebro en su estado natural, se va a desarmar todo. Cuando ves científicos sosteniendo un cerebro, es porque han usado químicos para endurecerlo. El cuerpo humano como materia prima tiene un valor y las distintas partes del cuerpo tienen diferentes precios. Si bien las córneas son pequeñas, alcanzan un costo de entre $15.000 y $22.000, mientras que nuestro esqueleto unos $7.000. La desnutrición durante la infancia temprana, entre los 0 y 5 años de edad, ocasiona una pérdida irreversible del coeficiente intelectual de 11 a 20 puntos y predispone a la persona a niveles más altos de violencia, ya que el córtex prefrontal no se desarrolla igual. ¡Qué loco! Una tercera parte de las personas que sufren una fractura de cadera mueren al año. El hígado se puede romper de un solo golpe. Es el segundo órgano más frágil del cuerpo humano. Tom Felton, el actor de Malfoy, solía esconder caramelos y snacks en los bolsillos de su túnica, y cuando lo descubrían, le cosían los bolsillos. Abraham Lincoln tenía esclavos. De hecho, 12 presidentes estadounidenses tuvieron esclavos, entre ellos Thomas Jefferson y George Washington. Zachary Taylor fue el último presidente estadounidense en tener esclavos. Si recibís una transfusión de sangre con el tipo equivocado, uno de los síntomas es una sensación de muerte inminente. Fue hasta 1987 que la Academia Estadounidense de Pediatría declaró como una falta de ética operar bebés recién nacidos sin anestesia. Se creía que no sentían dolor. El fondo del lago Superior, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, es tan frío que los cuerpos de los marineros muertos se mantienen intactos. A ver si esto está filmando bien. Sí, existe una araña que cuando te pica te provoca una erección muy dolorosa que dura horas hasta que mueres. Los cocodrilos pueden galopar como caballos. Afortunadamente los caimanes no pueden hacerlo. Si el sol explotara en este mismo momento, seríamos felices unos 8 minutos más, que es el tiempo que tarda la energía en trasladarse desde el sol hasta la Tierra. Tu cerebro te puede engañar para ver monstruos en el espejo después de una cierta cantidad de tiempo. A esto se le llama el efecto Troxler. Es una ilusión óptica que afecta en cómo percibimos las cosas, tanto visual como mentalmente. Los astronautas a bordo del transbordador Challenger muy probablemente murieron recién al impactar el agua, kilómetros debajo de la primera explosión. Una de las razones por las que se asocia a los cuervos con la muerte es porque solían ir detrás de los ejércitos cuando estos iban a la guerra. Y al ser aves tanto carroñeras como inteligentes, sabían que al ver un grupo numeroso
de hombres armados marchando en una dirección, poco después se encontrarían con un delicioso banquete de cadáveres para comer. Un solo tigre de Bengala, llamado el tigre de Champawat, mató más de 436 personas en la India y Nepal a inicios de la década de 1900. Tus ojos cuentan con un sistema inmunológico separado del resto del cuerpo. Si se dañan de tal forma que afectaran cualquier otra parte de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune podría atacar este daño sin reconocer a los ojos, lo cual significa que nuestro propio cuerpo nos puede dejar ciegos. Existe una enfermedad genética llamada fibrodisplasia osificante progresiva. Cuando algún tejido se daña, es reemplazado por hueso. Debajo de la piel se forman tumores óseos y las articulaciones se quedan atoradas. Así que con el paso del tiempo, las personas terminan encerradas en una cárcel de hueso. Normalmente tienen que elegir si pasarán el resto de sus vidas sentados o en una cama. Según algunos caníbales, las partes más ricas del cuerpo humano son los globos oculares y los glúteos. Los alcohólicos se descomponen más rápido cuando mueren. Los testículos de las abejas explotan cuando eyaculan y luego de esto ellas mueren. Tenés 13 veces más probabilidades de morir porque un coco te golpee la cabeza que por la mordedura de un tiburón. El veneno para ratas es en realidad un anticoagulante mezclado con fibra de vidrio. Los baños públicos de Estados Unidos tienen luces azules brillantes. Esto lo hacen para que los adictos al crack no puedan encontrar las venas para inyectarse. El canibalismo es técnicamente legal en Estados Unidos. Es más, en China ha habido casos de doctores que lucran con el canibalismo fetal. Lo venden como suplemento alimenticio. La mejor manera de limpiar la sangre para que no quede olor es con sal. Existe una iglesia en Checoslovaquia que está decorada con aproximadamente 40.000 esqueletos humanos. Los gusanos tienen 5 corazones. ¿Cómo vas a poner la chele en vez de la leche, amor? La leche de los hipopótamos es rosada. El colorante rojo carmín proviene de moler la hembra de los escarabajos cochinilla. Tardamos 10 minutos más en ahogarnos en agua salada que en agua dulce. Cuando morimos, el último sentido que perdemos es la audición. Si vivimos hasta los 80 años, habremos perdido unos 120 kilos de piel. En Xochimilco existe una isla de muñecas que tiene miles de muñecas horrendas en honor a una niña que se ahogó en la década del 50. Un recluso que sobrevivió a la primera ronda de la silla eléctrica dijo que la muerte tenía sabor a pasta de maní. En las pestañas y en los poros de la cara tenemos un montón de parásitos microscópicos llamados Demodex. Salen por la noche para poner huevos y comerse los aceites de la cara. El delirio de Cotard es una enfermedad psiquiátrica poco común que hace que el paciente crea que está muerto o en estado de putrefacción o que simplemente no existe. Algunos pacientes con Cotard se niegan a comer porque no creen necesitarlo. Una vez una mujer pidió que la llevaran a una morgue para estar con las demás personas muertas. La última vez que se usó una guillotina como pena de muerte en Francia fue en 1977, el mismo año que se estrenó la película Star Wars. Existe una enfermedad genética poco común llamada insomnio familiar fatal, en la que durante varios meses la persona no puede dormir. Más allá de lo que tome o haga, los síntomas empeoran progresivamente hasta que el cerebro se deteriora y la persona muere por agotamiento. A los perros les gustan los juguetes chillones porque hacen un sonido similar al de los animales pequeños cuando son aplastados. Las tarántulas saben nadar. Durante la era victoriana, era muy común que las familias tomaran fotos con los familiares que acaban de morir. Lo hacían para honrar a la persona fallecida. Cuando los peces rape se aparean, el macho deforma su cuerpo y se fusiona con la hembra, y ambos viven juntos por el resto de su vida. Ted Bundy trabajaba en una línea de asistencia al suicida. ¿Qué es pachuli? Hay una planta que se llama pachuli y esta se usaba para tapar el olor de la carne en descomposición durante la época de la peste negra. Tomar mucha agua es perjudicial para la salud, sobre todo si orinás transparente muy a menudo. Existen estas zapatillas y se ajustan por sí solas. Usar el teléfono móvil mientras se está cargando conducirá parte de la electricidad a través de tu cuerpo. Este dato está totalmente comprobado por nuestro colega Pongámoslo a Prueba. Los andadores para bebés
están prohibidos en Canadá. Para producir la serie Breaking Bad, los creadores obtuvieron ayuda directamente de la DEA. SpaceX lanzará en promedio un cohete por semana en el 2022. El porcentaje de personas pelirrojas en el mundo es solamente del 2.1%. Patrick Hardison recibió un exitoso trasplante de rostro en el año 2015. El Pentágono tiene el doble de los baños necesarios, pues en la época de su construcción, las leyes exigían un baño diferente para negros y para blancos. Miguel de Cervantes y Shakespeare, considerados los mejores escritores en sus respectivas lenguas, murieron el mismo día, 23 de abril de 1616. Cementerio significa dormitorio en griego. Los ingleses preguntaron el nombre del animal canguro a un indígena australiano. Él contestó canguru, que le dio origen a kangaroo, canguro en inglés. Pero en realidad canguru significaba no le entiendo. Hay gente que no puede olvidar. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo haberlo experimentado una sola vez. Son casos de memorias prodigiosas que suelen suponer una tragedia para quien las padece. Olvidar es necesario para que nuestra mente evolucione. La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Fuerte ese dato. Según el profesor Michael Hunter de la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña, el tono de la voz femenina posee sonidos más complejos que el de la voz masculina. Por eso toma toda el área del cerebro auditiva del hombre, mientras que la voz del hombre solo ocupa el área subtalámica. El cerebro pesa en promedio 1380 gramos en hombres y 1250 gramos en la mujer. Contiene unas 100.000 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas en nuestra galaxia. Y sus casi 100 trillones de conexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. La velocidad de rotación de la Tierra se reduce en 17 milisegundos cada 100 años, por lo que en unos 140 millones de años la duración del día será de 25 horas. De todo el agua que hay en el planeta, el 97% corresponde a agua salada y el 3% dulce, pero de esta, solo una tercera parte está disponible para el consumo humano, porque el resto está congelada. El primer hospital psiquiátrico se construyó en Bagdad en el año 792. El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. Si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila pesa casi lo mismo, pero al desplegarlo solo mide la cuarta parte. Es mucho más probable que te asesine alguien que conoces que un completo desconocido. Los cuervos pueden reconocer caras humanas e incluso se ha reportado que han intentado vengarse de la gente cuando se sintieron atacados. Es común que aparezcan pies humanos en las costas del mar de Salish, ubicado entre Vancouver y Seattle. Cada vez que das un beso, se intercambian aproximadamente 80 millones de bacterias. 1 de cada 3 asesinatos en Estados Unidos nunca se resuelve. Puede llegar a haber 50 asesinos en serie activos solamente en Estados Unidos. Las personas ingerimos aproximadamente una cucharadita de plástico por semana, lo cual es el equivalente a una tarjeta de crédito. Tu teléfono celular tiene 10 veces más bacterias que un asiento de inodoro en promedio. Se puede registrar actividad cerebral hasta 30 segundos después de que una persona es decapitada. Al ejército de los Estados Unidos se le han extraviado aproximadamente 6 armas nucleares. Existe algo llamado lluvia de arañas. Se trata de un fenómeno en el cual literalmente pueden caer millones de arañas del cielo. También se le conoce como cabello de ángel. Este fenómeno puede ocurrir después de una tormenta o una inundación. Se calcula que hasta un 10% de los granos de café verde pueden estar infectados por insectos. El yogurt de fresa puede contener bichos. Algunas marcas utilizan el colorante rojo carmín y este se obtiene de triturar bichos. Existen investigaciones que indican que aproximadamente el 1% de los hombres adultos en Estados Unidos cumplen con los criterios clínicos para ser considerados psicópatas. El cuerpo humano puede gemir incluso después de muerto.
Las vaquitas de San Antonio en realidad son caníbales. Uno de los ojos de David Bowie tenía una dilatación permanente. Existen estudios que indican que ingerimos hasta 100.000 trocitos pequeños de plástico todo el año. En los comienzos de Hollywood, si un actor infantil se portaba mal, a veces lo mandaban a la caja negra y era obligado a sentarse sobre un bloque de hielo como castigo. Los dinosaurios se extinguieron más de 30 millones de años antes de que Hawái existiera. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Y los lugares más viejos de las islas hawaianas tienen probablemente 30 millones de años de antigüedad. Posiblemente el primer caso de COVID-19 en humanos puede rastrearse al 17 de noviembre del 2019. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. Los Himalayas y los Alpes se formaron más o menos al mismo tiempo. Los Himalayas empezaron a formarse hace 47 millones de años y los Alpes aproximadamente hace 44 millones de años. El primer vuelo en un avión exitoso y el aterrizaje en la Luna solo tuvieron 66 años de diferencia. Los tiburones son 420 millones de años más viejos que las ballenas. La evidencia fósil más antigua sobre tiburones data de hace 450 millones de años y las ballenas hace 34 millones de años. Los tiburones también son más viejos que los árboles. Cleopatra murió a los 39 años. El Imperio Otomano duró hasta 1922. Londres se fundó más de 1100 años antes de que Gengis Khan naciera. Pangea, el supercontinente, duró alrededor de 100 millones de años. La persona más longeva que se conoce, Jean Calment, vivió 122 años, lo que significa que, por un tiempo, tener 92 años fue hace 30 años. Obama nació exactamente un mes después que la muerte de Ernest Hemingway. La pizza no era conocida en Italia, fuera de Nápoles, hasta la década de los 40. El reinado del rey Tutankamón terminó 1000 años antes del de Alejandro Magno, literalmente 1000 años exactos. Algunas partes de la muralla china se construyeron 5 siglos antes de la muerte de Cristo y otras partes 5 siglos después de la muerte de Cristo. Se cree que los humanos llegaron a Australia al menos 30.000 años antes que llegaran a Japón. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario. Me ayudaría muchísimo. Gracias. Por cierto, en algunos dispositivos y países ya hay un botón que dice Hype. Me ayudarías muchísimo si lo presionas ahora. Gracias.